Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y a todos aquellos que van a tener la posibilidad de poder oír este audio. El Señor les bendiga y damos gracias al Señor por poder compartir este tiempo de reflexión bíblica sobre nuestro tema de cada lunes, que es la oración. Bienvenidos nuevamente a este tiempo. Hoy quiero invitarle a que abran sus Biblias en el Antiguo Testamento. Leeremos del profeta Jeremías el capítulo 33, versículo 3. Profeta Jeremías, esto es Antiguo Testamento, capítulo 33, versículo 3. Antes de dar lectura a este versículo, quisiera hacerle notar lo siguiente. En la vida cristiana, muchas veces una simple oración, por decirlo de alguna manera, no basta. Habrá circunstancias en donde esa oración se tendrá que profundizar y pasará a ser una oración diferente. De esto vamos a hablar en esta tarde basado en lo que nos dice la Escritura en este pasaje. Dice así la palabra del Señor: Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire, la reflexión de esta tarde se llama simplemente Clama a Dios. Y nosotros podemos ver que la Escritura nos habla de un hombre de Dios llamado Jeremías, el cual tenía un servicio delante de Dios en su época, y a él, como a nosotros también, le tocó vivir momentos muy difíciles. Cuando usted lee un versículo o dos versículos anterior, se dará cuenta de cuál era la situación de este hombre de Dios. Y seguramente él estaba desanimado, tenía poca fuerza, no comprendía muchas cosas. En esa situación, Dios le habla a su profeta y les dijo las palabras que hemos leído. Nosotros vamos a considerar, como le he anunciado anteriormente, simplemente lo que la palabra del Señor nos enseña: clamar a Dios. Ahora, ¿qué es clamar? Clamar significa dar voces, llamar, gritar, pero con vehemencia. Cuando uno realmente está en una situación difícil, adversa, cuando ya no tiene tiene poca, o casi no tiene fuerza, es donde se produce ese clamor que sale del corazón. Es como un ruego, un grito de desesperación, de ayuda. Eso es lo que significa la palabra clamar. Pero en el versículo que leíamos vamos a hacer otra pregunta: ¿quién necesita clamar? En este versículo nos damos cuenta que el que necesitaba clamar es este hombre de Dios. Y por último haremos una pregunta más: ¿a quién debía clamar? El hombre de Dios llamado Jeremías debía clamar al único y verdadero Dios. Esto nos enseña a nosotros también en este tiempo que hay situaciones en donde nosotros necesitamos clamar. Es nuestra necesidad clamar, pero no clamar a cualquier persona, no clamar a las imágenes, no clamar a lo que quizás nosotros pensamos que nos pueden ayudar, sino que realmente clamar al único y verdadero Dios. Mire, si usted lee un versículo anterior, la Escritura nos dice: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla es su nombre. A ese Dios que creó todas las cosas, Jeremías debía clamar. Por último, vamos a notar en esta reflexión que ese clamor verdadero traerá respuesta. La primera respuesta es una garantía de parte de Dios que dice: clama a mí y yo te responderé. Qué interesante saber que cuando nosotros clamamos a este único y verdadero Dios, sin lugar a duda vamos a obtener la respuesta que estamos necesitando de Él, porque Él es un Dios fiel y un Dios que siempre nos quiere ayudar. Por último,
Dice la palabra del Señor que Dios le iba a enseñar a este hombre de Dios cosas grandes y ocultas que él no conocía. Muchas veces nosotros también nos encontramos en situaciones que no sabemos cómo seguir en nuestra vida, pero hay un Dios que nunca se pierde ni se extravía y que Él tiene trazado un camino para usted y para mí, y que ese camino siempre será en victoria y a la salida que Él nos tiene preparado para todos nosotros. Por eso quiero hacerle una pregunta. ¿Está clamando? ¿Qué hace usted en los momentos difíciles de su vida cristiana? Hermanos, hermanas, recordemos y miremos este ejemplo de este hombre de Dios. Por último, quisiera concluir esta reflexión recordando las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas, capítulos 18, versículo 7. Hablando del tema de la oración, Él hace la siguiente pregunta en el versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto le hará justicia. Qué hermoso es saber que nuestro Dios siempre nos va a oír cuando nuestro clamor sea verdadero y clamemos a este Dios por medio de Jesucristo. El Señor le siga bendiciendo, el Señor lo fortalezca y no tenga temor. Comience a clamar y practique esta vida de oración que es el clamor a Dios. No se olvide, hermano, hermana, que habrá circunstancias que tendremos que clamar al Señor, pero Él nos promete que nos va a responder. Dios le bendiga y hasta la próxima.